ahora, un mensaje inspiracional, aquí en Crossroads. Qué gusto ver muchos de ustedes. Hace un tiempo que no he visto a muchos de ustedes. Qué lindo mañana, 35 años. Estamos felices, seguimos más fuertes, más prosperados y seguimos en victoria. En esta mañana yo quise hablar un poco de la teología, ¿verdad? Cuando yo cumplí, no cuando cumplí, no en la fecha, pero cuando tuve como 18 años, es cuando ya me estaba entregando mucho a Dios y buscando pues el propósito para mi vida, ¿verdad? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Y mi trasfondo eclesial es uno donde hubo como muchos cristianos como competitivos. ¿Quién sabe más de la Biblia? ¿Quién ha recibido más unción? ¿Cuántos dones tienes? Y la cultura de Crossroads no es así, pero la cultura donde estaba antes era así. Hubo como lo que yo llamaba Bible bullies. Gente que te querían como ser más fuerte que ti because I know the Bible and God, Dios me habló a mí. Y como que yo no me gustaba mucho ser bullied bíblicamente. Yo dije, yo quiero saber la Biblia para que yo pueda saber lo que Dios dice. Entonces comencé en una búsqueda de estudios y estoy muy agradecido con Dios. Tengo 3 títulos universitarios, todo en teología. La cuarta vendrá, el doctorado, porque ya logré los niveles bajo de eso. Pero la verdad que cuando estaba estudiando la teología hay una cosa que he encontrado, que los que encontraron la teología, los que escribieron teología, no estaban tratando de escribirlo. Yo cuando estaba dando este mensaje un título, yo tuve 2 posibilidades. Uno era accidental theology, o sea, teología que pasa por accidente. O el otro título puede ser la matriz de teología. Y una cosa que vemos es que la teología de la Biblia, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, fue fundado en problemas, fue fundado por gente que ni siquiera querían hacer teología. El apóstol Pablo nunca escribió una carta diciendo esto es la teología paulina, la teología paulista. La única carta que él escribió que no era en respuesta a un problema era la carta de Romanos. Pero aún la carta en Romanos, aunque no estaba respondiendo a una prueba, un problema, él aún dijo, mira, les estoy escribiendo esta carta para hablarle del Señor, pero también quiero aprovechar de esto porque voy para España, entonces yo quiero que ustedes me den una ofrenda, que ustedes preparen una casa, que ustedes yo les voy a animar a ustedes y ustedes me van a animar. Entonces, es lo que estaba diciendo, we're gonna enrich each other. Entonces, aun que no era escrito por un problema, todas las cartas fueron escritas por ocasión. Entonces, en esta mañana queremos ver un poco de la teología que Pablo sacó en el libro de Gálatas. Vamos a estar mirando Gálatas 1 y 2. Y el primer versículo, vamos a ver las verdades que están encontradas en esta carta, pero el problema que estaba atrás de esto. ¿Okay? Dice Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que resucitó de los muertos. Mira qué confiado se suena esto. Yo soy llamado por Dios. No me llamó Pedro, no me llamó la hermana, no me llamó mi papá. Dios solamente es el que me ha llamado. Y eso se mira como algo muy confiado. Pero vamos a ver la matriz de esta frase, versículo 2. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Entonces, él tuvo bajo su cargo iglesias en Galacia y en muchos otros lugares. Él no era pastor de una iglesia, él tuvo un llamado apostólico a muchas iglesias en muchas regiones. Y en cada iglesia, cuando tú lees la historia de estas iglesias, hubo discusiones, hubo disensión, hubo problema.
cosas absurdas estaban aconteciendo y Pablo hubiera podido perder su mente. Pero él tuvo que volver a esto. No. Yo estoy aquí por llamado de Dios. It's my opinion, es mi opinión que breakdowns en la vida, a breakdown will happen to all of us. Es mi opinión que vamos a pasar por tiempo donde vamos a ser agobiados por la vida. Breakdowns are not optional. Va a acontecer a todos. Breakdowns are not optional. Stay downs are optional. You get to choose if you stay down. Entonces la vida nos va a golpear tan duro a todos, nos va a pasar. Eso no es opción, pero permanecer ahí, esto es opción. Y Pablo hubiera podido quedarse agobiado y amargado, pero él dijo, no. Galacia no me llamó. No me llamó Éfeso, no me llamó Corintio, no me llamó TBN, no me llamó Enlace, no me llamó Radio Manantial, no me llamó Pastor Norman. No estoy aquí porque necesitaban más ayuda y pues dijeron, no, tú ayúdanos. No, yo estoy aquí por llamado de Dios. Y en nuestra vida, nuestras vidas cotidianas nos van a empujar a esta verdad. Estos niños que eran bebés tan lindos que ya tienen como 15 años. Están aquí por llamado de Dios. Este matrimonio que me ha traído tanta bendición, pero también a veces es un poco de reto, es llamado de Dios. Crossroads, que por 35 años somos testimonio de triunfo, testimonio de bendición, también testimonio, han visto muchas pruebas, pero aquí estamos por llamado de Dios. Y vemos que Él conoció esto a través de las luchas que estaba enfrentando. God can be found in the mess of life. En la prueba, en la dificultad, allí vas a encontrar la teología que Dios te ha llamado. Y cuando eso es todo que tú tienes como ancla, es todo que necesitas. Porque cuando tu vida está en Jesús y Él es tu ancla, vendrán las tempestades, vendrán las dudas, vendrán los gastos, vendrán las tentaciones, vendrán los asuntos familiares que tú dices, ¿cómo es posible que mi tío, que mi prima, que mi hermano han hecho eso? Pero tú vas a permanecer porque tú sabes, Vera, yo sé que lo que puedo ver se mira un poco loco, más aquí estoy llamado por Dios. Amén. Ok. Entonces aquí esto nació por esto. Y Pablo, mire, yo conozco a gente que dice cosas como lo siguiente: ya no puedo más. I can't do this anymore. Ya no puedo. Porque yo soy la persona que y yo tengo que apoyar a los demás. Yo soy la persona que tiene que ser fuerte por los demás. Ya voy a tirar la toalla. Pablo no se dio ese lujo de tirar la toalla. Es mi opinión que permanecer así dándote por vencido es un lujo. Él supo, si yo no hago esto, no hay otro Pablo en este mundo, y si yo no hago esto, yo no voy a cumplir el destino que Dios tiene para mi vida. Él no se dio el lujo de tirar la toalla. Y cuando nosotros llegamos al punto que no nos demos el lujo, we don't give ourselves the luxury of giving up, because we say we are called by God, this has to get done. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, vamos a ver que Dios va a llegar hacia nosotros, nos va a dar el socorro que necesitamos, y allí es donde vemos la mano de Dios actuar. Amén. Crossroads no se ha dado el lujo. You haven't given yourselves the luxury of quitting. I'm sure you wanted to, but you didn't give yourself the luxury. Okay? Entonces vemos que esto llegó a través de mucho dolor. Okay? Versículo 10 dice Pablo aquí: pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trato a agradar a la humanidad o a Dios?
Pues si todavía agradara a la humanidad, no sería siervo de Cristo. Una vez más, esta frase se oye muy confiado. Yo no quiero complacer a la humanidad, yo quiero complacer a Dios. La razón que él estaba diciendo esto es porque él no estaba complaciendo a los hombres. I'm not here to please God. I'm not here to please man. I'm here to please God. He wasn't pleasing any man. Si tú ves aquí en las escrituras antes, dice que hubo otros predicadores que llegaron a Galacia y estaban interrumpiendo la obra de Dios. Y era muy difícil para él. Y él sintió la tentación de tratar a mostrar a los demás que él era llamado. Pero allí él dijo, espera, Pablo, tú no tienes que mostrar a nadie que Dios te llamó. Solo tienes que agradar a Dios. ¿Okay? Y nosotros tenemos que llegar al punto que sabemos, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. No todos van a aplaudirnos. De hecho, hay gente que te va a oponer. Pero nosotros no podemos retroceder a una vida de amargura. No podemos retroceder a un punto que sentimos autocompasión. Tenemos que decidir, ¿voy a complacer a Dios o a los demás? Nosotros no tenemos energía suficiente para estar complaciendo a los demás. Tienes que proponerte. You have to know people are not going to like you. Hay gente que no van a aprobarte. Y allí tú tienes que decidir. Pablo decidió. Yo no estoy aquí para complacer a los demás. Y luego, mira aquí, versículo 15. Él dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Entonces Pablo estaba diciendo, mira, le agradó a Dios que yo fuera el apóstol a los gentiles. Una vez más, eso se escucha muy confiado. Yo soy la persona que Dios ha escogido. Yo soy el instrumento que Dios va a usar. Pero mira cómo esto nació. Mira lo que dice en versículo 17. Yo no fui a Jerusalén a hablar con los que eran apóstoles. Yo no, de hecho, sino yo fui a Arabia y volví nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. O sea, después de que Dios me llamó, estaba solo por 3 años. Yo le estaba pidiendo a Dios porque todo esto era nuevo para mí. Yo le estaba pidiendo a Dios para gente que fueran mentores. Yo estaba pidiendo a Dios para ayuda. Y en vez de ayuda y mentores, Dios me envió al desierto. Pero a través de esta experiencia de desierto, Él conoció, espera, yo sí soy llamado a los gentiles. Ya ves, yo puedo imaginar que Pablo en el desierto, ¿qué era su vida de oración? Yo puedo imaginar Pablo diciendo, Dios, yo te pido para amigos, me mandas a la soledad. Dios, yo te pido si estoy correcto y tú me dices, espérate aquí. Yo puedo imaginar si Pablo hubiera llegado a Laredo. Yo puedo imaginar, no hombre, no que tú, preacher, no que tú, apóstol, y 3 años solos. Pero allí es donde él encontró su identidad real. No, yo soy llamado a ser predicador a los gentiles. Yo puedo imaginar que muchas veces él preguntaba a Dios, Dios, si tú has dicho que voy a ser predicador, ¿cuándo? Oye Dios, ¿cómo? ¿Por qué nadie me ha descubierto aquí 3 años? Pero él tuvo que volver. Esto es mi propósito. Y amigo, tú y yo, nosotros tenemos esta tarea. ¿Dónde es el lugar donde Dios te ha llamado? ¿Qué es a lo que Dios te ha llamado a hacer? Y cuando tú encuentras eso, permanezca ahí. Yo soy llamado a esta familia. Yo soy llamado a servir en Crossroads. Porque cuando pasan tus 3 años de desierto, tú sabes. No, el hecho que estoy en este desierto, el hecho que me siento solo, no cancela el llamado que Dios tiene para mí.
En la vida muchos vamos a tener muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Dios cuándo? ¿Dios cómo? ¿Dios con quién? Pero nosotros permanecemos, hey, yo estoy llamado por Dios. ¿Okay? Entonces vemos cómo esto fue nacido. Mira versículo, esto es interesante, versículo 21. Después yo fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias en Judea que eran en Cristo. Solamente oían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo asolaba, que otro tiempo asolaba. Qué interesante, él llegó a ser el apóstol más famoso, el autor de la Biblia más prolífico, pero en su comenzar ni fue conocido. Dijeron, ¿quién es este? No sabemos, según que va a predicar. Y esto era por años. Y si esto se siente, si se siente fuerte, mira lo siguiente. Dice aquí que pasaron otros 14 años. Mira versículo aquí 11. Capítulo 2, versículo 11. Disculpe, capítulo 2. Sí, capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. O sea, pasaron 3 años y luego otros 14 años. O sea, 17 años del llamado inicial. Y por fin él fue a hablar con el apóstol Pedro. Y aquí dice, yo subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces él fue, y aquí dice, yo estaba temiendo que yo estaba predicando en vano. O sea, pasaron 3 años y luego 14 años. Por 17 años yo estaba predicando y yo estaba un poco inseguro por mi predicación. Yo estaba un poco inseguro en mi ministerio por 17 años y Dios me dejó permanecer en esta inseguridad. Imagínate, este es el gran apóstol, 17 años, y él aquí estaba diciendo, y después de 17 años, yo fui a hablar con los otros apóstoles porque yo estaba un poco inseguro. Y esto es a lo que llegué. Dice Pedro, él está hablando de su inseguridad, de sus asuntos, y luego él dice esto en versículo 10. Él dice esto en versículo 10. Disculpe, versículo 6. Pero los que tenían, versículo 6, los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Él aquí dice, mira, Dios no hace excepciones. Él no pone a unos mejores que otros. Él no tiene algunos que son más favoritos que otros. Entonces saber que Dios no tiene favoritos, esto nació de 17 años de inseguridad. Este era el apóstol Pablo. Ya ves, todo esto que él estaba predicando no salió de un lugar bonito donde él estaba bendecido y tenía todo y él nomás estaba escribiendo pensamientos bellos por el apóstol Pablo. Esta teología nació en dolor, en inseguridad, con iglesias oponiéndole, y él, a pesar de todo eso, decidió, yo voy a permanecer aquí. Es como dijo la pastora Sandra de la profecía, no va a ser fácil, pero va a ser dulce. Y él decidió a permanecer, y lo que pasó a través de esas pruebas nació esta bella teología. Y voy a terminar con este versículo. Vamos a poner aquí versículo 20, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dijo esto.
Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más. Y ya no vivo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta bella frase, estoy crucificado con Cristo, no nomás es algo mentalmente bonito. Él sintió crucificado con Cristo muchas veces cuando fue traicionado, cuando fue apedreado, cuando fue golpeado, cuando sus niños en la fe se le dieron la espalda, y todo que él pudo decir es: mira, si Cristo pasó por esto, yo también estoy crucificado con él. Yo no sé cómo voy a seguir mañana. Yo no sé si me van a matar por la fe. Yo no sé cómo se va a levantar de nuevo esta iglesia. Solamente vivo por fe. Yo no tengo la capacidad a figurar cómo Dios va a resolver todo, pero estoy juntamente crucificado con Cristo y vivo por fe. Crossroads es una iglesia, un testimonio, un testamento de 35 años. No sabemos cómo, no sabemos cómo se va a hacer la próxima semana, no sabemos cómo se va a hacer este nuevo edificio, pero estamos juntamente con Cristo crucificados y vivimos por la fe. No sabemos quién va a pagar por este edificio, pero sabemos que estamos crucificados con Cristo. No sabemos cómo Dios va a rescatar, cómo Él va a salvar, cómo Él va a sanar, pero sabemos que estamos crucificados con Cristo. Yo ya hice una promesa y esto es la primera instalación de mi promesa. Si yo tuviera más fe, tal vez la hubiera hecho en una parte, pero yo dije: Dios, quisiera dar más, lo voy a tener que hacer en dos partes. Aquí tengo la primera parte. Dios, yo no sé cómo, pero Dios, yo estoy crucificado contigo y Señor, tú vas a proveer los medios. Estamos crucificados con Cristo y podemos ver, hay mucho más a esto, pero la teología no es pristino y así suave y dulce. Theology is messy. It's tough. La teología no es así nada pristino ni bello, es algo difícil. Y la razón es porque la teología es Dios extendiendo su mano perfecto y obrando con humanidad que tiene asuntos, tiene problemas, y Él aún decide: yo voy a bendecirles. Yo sé que no son perfectos, yo sé que batallan, yo sé que ellos también tienen dudas, yo sé que todo en su casa no está perfecto, yo sé que han fallado, mas yo voy a poner mi mano y yo voy a obrar aún allí. Y Crossroads es 35 años de un Dios perfecto ayudándonos, bendiciéndonos, abriendo puertas. Yo les profetizo que gente en algún tiempo corto, gente va a decir: en Crossroads they're so lucky, están tan sortudos. Va a haber, mira, in 5 years people are going to give rational, logical explanations to the success. Gente va a dar razones lógicas y racionales al éxito de lo que Dios está haciendo aquí. Gente va a decir cosas como: no, pues es porque la economía, no es el nuevo presidente, no es la política, no es porque Crossroads comenzó en un tiempo cuando hubo necesidad. People are going to give a lot of logical explanations for the success that's coming. Entonces, antes de que llegue el gran éxito, nosotros ya estamos pre-alabando de Dios y estamos pre-decretando que lo que Dios está haciendo no es por ningún hombre, no es por ninguna mujer, no es por ninguna asociación. Lo que va a llegar es porque estamos juntamente con Cristo crucificado y juntamente con Cristo levantados. Amén. 35 años. Entonces, en esta mañana, yo sé que voy a dejar el lugar a los pastores y ellos nos van a dirigir de cómo dejar nuestras promesas, pero la oración en esta mañana es bien sencilla. ¿Quién dice que
a través de todo que está pasando en este mundo, en nuestra vida, quien dice, Dios, yo me uno a esa oración, que yo voy a seguir viviendo una vida juntamente crucificada con Cristo. Ora por mí, yo voy a vivir por la fe. Ora por mí, yo me comprometo a seguir viviendo juntamente crucificado con Cristo y juntamente resucitado con Cristo. David, ora por mí porque yo voy a ser esa persona. Levanta su mano. Yo voy a seguir. Hemos llegado al final de nuestro mensaje. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org. Baje nuestro app o visítenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por escuchar.